Buenas, queridas hermanas. Hoy vamos a ver la libertad de la misericordia. El versículo para reflexionar en esta semana es Salmo 107, 15, 16. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Nos pregunta la autora, ¿por qué nos cuesta creer que Dios puede amar a aquellos que nosotros percibimos como buenos o malos con el mismo amor eterno? Porque insistimos en humanizar a Dios. Tenemos la tendencia de amar a las personas según cómo ellas actúan y siempre estamos tratando de concebir a Dios según nuestra propia imagen. Hoy nuestra atención se concentrará en el corazón de los necios rebeldes. Ay, lea Salmo 107, 1, 3 y 10 al 22. ¿Por qué algunos moraban en tinieblas y en sombra de muerte, aprisionados en hierros? Salmo 107, 1 al 3. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente y del norte y del sur. Y el 10 al 22. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con él trabajó sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Entonces vamos a trabajar en cada pregunta que hace la autora. Dice, ¿por qué algunos moraban en tinieblas y en sombra de muerte, aprisionados en hierros? Y ese es el versículo 11. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. ¿Quién los había quebrantado con el trabajo? Dios. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Quebrantó con el trabajo sus corazones. Basándose en el versículo 13, ¿por qué cree que Dios sujetaría a su pueblo a un trabajo que los quebrantaba por rebelarse de sus palabras? Yo contesté, para doblegar sus corazones porque sus corazones estaban duros. Basándose en los versículos 13 y 14, ¿qué hizo Dios cuando su pueblo clamó a él en angustia? Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Qué bello. Cuando nosotros clamamos a Él tiene misericordia de nosotros. Ahora lea nuevamente los versículos 15 y 16. ¿Cuál fue obviamente la motivación de Dios para hacer obras tan maravillosas a favor de los hombres? Alaben la misericordia de Dios y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro.
Pues uno de los resultados de esto es que él dijo, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para los hijos de los hombres, ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Cuando Él tiene misericordia de nosotros, otros se dan cuenta de cómo Dios nos trata a nosotros en su misericordia. ¿Cómo sanó el Señor a quienes sufrían de aflicciones como resultado directo de su insensata rebelión? Versículo 20. Envió su palabra y los sanó. Su palabra nos sana emocionalmente. En ocasiones cuando estamos en tristeza, en angustia, desolados, en aflicción, y recibimos la palabra de Dios como agua fresca. Ella es la única que puede sanar nuestro corazón. No hay nada más. Ninguna palabra ni ningún acto de nadie puede sanar lo más íntimo de nosotros, el corazón. ¿Cuál era el requisito previo para que Dios respondiera con su palabra sanadora? Versículo 19. Pero clamaron a Jehová en su angustia. Sin lugar a dudas que en ocasiones se nos olvida clamar a Jehová en nuestra angustia. Él quiere que clamemos cuando estemos angustiados y así Él nos libra de nuestras aflicciones. De pronto no soluciona la aflicción, pero lo que sentimos, el quebrantamiento en el que estamos, el Señor lo quita y produce en nosotros paz en medio de la tormenta. ¿Qué siente Dios por aquellos que se han rebelado contra Él? Versículo 21. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. El Señor tiene misericordia de aquellos hijos que nos hemos rebelado contra Él. En este caso, hijas que nos hemos rebelado contra Él. Porque me he rebelado contra Él. ¿Qué de ti? Lea con atención el versículo 22. Pocas personas tienen corazones tan llenos de gratitud como los cautivos que han sido liberados y han sido sanados. Observe el mandato para ellos. Leamos el versículo 22. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Y la autora nos dice que resaltemos, publiquen sus obras con júbilo. ¿Por qué deben ser fieles en publicar sus obras? Pues Dios fue el que los libertó, y así otros conocerán de la grandeza de Dios y de su misericordia, que Él, a pesar de que nosotras somos rebeldes o estamos afligidas porque algo no nos salió bien, y Él tiene misericordia de nosotros. Él quiere que lo veamos, lo reconozcamos, lo publiquemos a otros para que otros conozcan su misericordia. ¿Qué salmo tan apropiado? Nuestros corazones nunca serán sanados a menos que aprendamos a aceptar y permanecer en el amor y la misericordia eterna de Dios. En el libro dice así: quiero extraer dos conceptos que nos alentarán para proseguir la meta de ser libres. Dios extiende su misericordia a los más rebeldes cautivos y a los insensatos más afligidos. El Salmo 107 es claro. La misericordia de Dios es la que motiva sus maravillosas obras a favor de los peores hombres y mujeres que claman en medio de su angustia. La palabra hebrea que se traduce como maravillas es pala, que significa extraordinario, milagroso, maravilloso, sorprendente. Esta clase de adjetivos deberían ser reservados para los hijos buenos de Dios, ¿verdad? Pero la palabra nos dice que Él hace cosas pala, en este caso obras de misericordia, por la peor de las peores que clame a Él, como yo. ¿Por qué? Porque Él te ama y me ama.
Una de las obras en las que estoy convencida, dice la autora, Dios quiere lograr con este estudio es ampliar nuestra visión espiritual al contemplar su amor. No solo vemos la misericordia de Dios en las cadenas rotas y las aflicciones sanadas, su misericordia también se muestra cuando Él no deja pasar la rebelión sin disciplina. Y dice ella, veo al menos 5 maneras en que Dios trató a los rebeldes para que ellos finalmente clamaran. Lo primero, permitió que moraran en tinieblas y sombra de muerte. Versículo número 10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Nuestras cárceles están atestadas de delincuentes y son la prueba de que la rebelión puede llevar literalmente a la cautividad. De la misma manera, puede llevarnos a celdas emocionales de tinieblas y sombra de muerte. Aunque naturalmente no toda la depresión es producto de la rebelión, esta puede provocarla. Creo que es muy posible que la persona rebelde caiga en la depresión si antes tenía una relación estrecha con Dios. Observe la palabra aborrecieron del versículo 11, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. ¿Cuántas veces hemos aborrecido el consejo del Altísimo cuando hacemos no, lo que yo pienso? Ahí estamos aborreciendo el consejo de Dios. La palabra original, naats, contiene la idea de desdén por alguien que anteriormente recibía atención favorable y contra el cual se produce la rebelión. ¿Por qué cree que la rebelión puede llevar a una depresión profunda en la vida de una persona que ha tenido una relación estrecha con Dios? Recordé un versículo y estuve meditando bastante en todo este pedacito del estudio, en donde recordé que en 2 de Pedro 2, 20, 21 dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Sin lugar a dudas, que cuando nos rebelamos, nos da depresión, pero nosotros queremos taparla. Por ejemplo, una forma de tapar esa rebeldía, ¿sí? O esa depresión que nos produce por nuestra rebeldía, es que nosotros nos alejamos de los que nos digan que estamos haciendo mal, ¿sí? Y nosotros interiormente sabemos que estamos mal y nos sentimos mal, pero nosotros no queremos que nadie nos diga porque no queremos admitirlo, ¿sí? Y, y dejamos que esa rebelión persista y caemos en la depresión porque interiormente nosotros ya conocemos la verdad, ya la sabíamos. Y tan pronto nosotros rompemos eso con nuestra rebeldía y entramos en pecado, entonces en muchas ocasiones hay personas que se han desfogado nuevamente en los pecados anteriores que permanentemente practicaban, ¿sí? Y las ha llevado a depresiones terribles o a momentos en que se ponen aún peor de pecadores que lo que eran antes. Y para regresar es todo un trabajo de obra del Espíritu Santo y de Dios, de oración y de sumisión, porque es bien difícil cuando alguien marcha atrás. No estoy hablando del pecado diario que tenemos, no, marcha atrás a como éramos antes de que el Señor nos rescatara. Entonces, después dice la autora, quebrantó con trabajo sus corazones,
La rebelión puede comenzar con diversión y juegos, pero finalmente conduce un duro trabajo. Lo que estaba diciendo ahorita, sin lugar a dudas que cuando nos rebelamos, el camino para volver es tortuoso. ¿Cómo permite Dios que la rebelión se convierta en una pesada carga después de un tiempo? Cayeron. Sin duda, a todos se nos ocurren varias formas en que una persona puede caer. Y pues em, tengo una historia de una amiga que era nuestra líder de estudio bíblico y ella volvió atrás. Y cuando por fin salió de ahí, le tomó años para regresar y ella dice que fue terrible cómo ella se daba cuenta de que ahora hacía cosas peores que las anteriores y ella sabía que estaba haciendo mal y cayó terrible, pero gracias a Dios, en su misericordia, el Señor la rescató. Cite una rebelión que hizo que usted o alguien cómo cayó, que conoce que cayera. Sin lugar a dudas, podría comentar a nivel personal que mi rebeldía ante la autoridad me ha llevado a tener siempre jefes duros. Dios me ha colocado jefes duros. No son peritas en dulce, como decimos en Colombia. No, todas son difíciles de pasar. Pero gracias a Dios que Él, cada vez que estoy en angustia por algo, Él tiene misericordia de mí y de alguna forma me lleva a que recupere mi atención en Dios y no específicamente en mi jefe. Y me ha salvado de muchas circunstancias, de muchas angustias. Me ha librado. Y no hubo quien los ayudase. Cuánto agradezco a Jesús por su misericordia, dice la autora, que se aseguró de que no hubiera quien me ayudase. Suena extraño, ¿verdad? Pues sí, en realidad durante cualquier época de rebeldía de nosotras es complicado porque nosotras como no queremos que la gente sepa que estamos en esas, especialmente si son nuestras líderes cristianas o amigas cristianas. Entonces, pues eh, el Señor no pone la solución ahí mismo, ¿sí? No nos dice, mire, coja esto y haga esto y no sé qué. No, nos toca camino difícil. No hubo quien los ayudase. Es lo que dice el versículo 12. Por eso quebrantó con el trabajo su corazón, cayeron y no hubo quien los ayudase. Lea el Salmo 62, 1, 2 y 5, 7 y piense en un momento en que usted cayó y nadie pudo ayudarlo. ¿Lo llevó esto hacia Dios o a tinieblas más profundas? El Salmo 62. Vamos al Salmo 62. Salmo 62, 1, 2. En Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio. No resbalaré mucho. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca, mi es, Dios es, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Sin lugar a dudas que Él ha sido mi refugio y me ha librado de resbalar a lo profundo. Gracias al Señor. Y me ha llevado a clamar más a Él cuando he estado en esas circunstancias. ¿Qué síntomas físicos adoptó la aflicción según el versículo 18? En el versículo 18 del Salmo 107. Sí, Salmo 107. Se me perdió la hoja. Salmo 107
En el versículo 18 dice así: su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Síntomas de depresión, síntomas de decaimiento. No quiero comer, no me hable, quiero estar sola, quiero morirme. ¿Qué síntomas físicos adoptó la aflicción? Aborreció el alimento y estuvo hasta la puerta y llegaron hasta la puerta de la muerte. La depresión. Ciertamente no toda aflicción física es causada por una rebelión, pero la rebelión puede causar problemas físicos. Recuerdo un tiempo cuando estaba estudiando en la universidad en que me rebelé contra Dios. Así dice Beth Moore. Perdí el apetito y mi cuerpo se enfermó. No fui la primera persona en la historia que enfermó a causa del pecado. ¿Cuál es su experiencia? ¿Alguna vez se ha enfermado a causa del pecado? De ser así, ¿qué clase de síntomas tenía? Dejémoslo para una reflexión personal. Cada una de nosotras podemos hablar con Dios a este respecto. Eche un vistazo a las 5 maneras en que Dios puede responder a la rebelión. ¿Qué apoyo encuentras en Hebreos 12, 5, 11? Me encanta ese Hebreos. Hebreos 12. Del 5 al 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Qué apoyo encuentra en Hebreos 12, 5, 11 a la idea de que estas 5 respuestas son evidencia de la misericordia y el amor eterno de Dios más que de su condenación y de su ira? La primera es: Dios lucha con sus hijos cautivos hasta liberarlos. El peor resultado de nuestra desobediencia sería que Dios se diera por vencido en cuanto a nosotros. ¿No le parece? Recuerde que el Salmo 107 habla de la rebelión de los mismos hijos de Dios. Una y otra vez Él los disciplinó, pero nunca los abandonó. Una de las consecuencias más comunes en las vidas de los hombres y mujeres que van a prisión es que su cónyuge les inicie juicio de divorcio. Pocos prisioneros tienen personas que los esperen durante el tiempo que están en la cárcel. Son las personas menos apreciadas de la sociedad. Los cristianos hacemos lo mismo, aunque en forma menos tangible. Al principio, las mejores iglesias generalmente reciben a los cautivos del alcohol, las drogas, la homosexualidad, la promiscuidad, etc. Pero si no se arreglan rápidamente, probablemente pronto sean despreciados. Nos agradan las historias con final feliz, los testimonios de poder. Un cautivo que esté entre nosotros pronto deja de ser bienvenido si no pone sus cosas en orden lo más pronto posible. Por el contrario, Dios en su gracia nos acompaña hasta que somos libres. Mientras tanto, utiliza diversos métodos para hacernos clamar a Él, pero nunca nos abandona. Dios es el único a quien no le repelen la profundidad y la extensión de nuestras necesidades, aunque jamás excusa nuestro pecado y nuestra rebelión. En realidad, Él comprende cosas de nosotros que ni siquiera nosotros mismos comprendemos.
¿Cuál fue su periodo de rebelión contra Dios más prolongado? ¿Ve usted algunas formas en que Dios estuviera intentando atraerlo al regreso de Él? Sin lugar a dudas, siendo una creyente de primera generación, anduve en rebelión por 33 años de mi vida. El Señor me golpeaba a la puerta en varias ocasiones antes de mi conversión. Recuerdo específicamente que en el trabajo en el que yo estaba había un par de cristianitos, pero yo no sabía que eran cristianos, no me lo podían decir porque o si no yo no salía con ellos. Ellos solamente eran buenas personas conmigo. Eran una señorita y un señor. Entonces ellos empezaron a decirme, oiga Connie, ¿cómo le parece si vamos a escuchar canciones, no me dijeron nada más, en un sitio, en una iglesia que queda aquí cerquita, durante la hora del almuerzo? Yo estaba sufriendo mucho durante esa época en mi trabajo porque tenía un jefe, como siempre, difícil de soportar, como dice la palabra. Y entonces lloraba mucho porque estaba yo muy afligida. Creo que ya había tenido mi tercer hijo y yo quería de alguna forma liberarme de la carga de tener que viajar. Me tocaba viajar y me tocaba dejar a los niños y tenía un bebé. Entonces, estos dos compañeros, compañera y compañero, me llevaron allí y fuimos como unas 3 veces a la hora del almuerzo y yo me sentía muy contenta porque primero que todo lo hacíamos a escondidas de la oficina. Allá eran súper estrictos con el tiempo, entonces nos tocaba llevar algo que comer y salir corriendo con un sándwich en la mano o algo porque no nos podíamos demorar. Pero íbamos hasta allá y quedaba un poquito retirado de la oficina, entonces uy, ojalá que no haya ningún tráfico, sino no llegamos a tiempo y después mi jefe. Entonces, en esa época, mm, ellos me dijeron, ¿quiere recibir a Cristo? Yo no entendí qué era eso ni nada. Entonces me metieron ahí a un cuarto con unas personas y todos oraron conmigo y yo, ok. Y me fui para mi trabajo y después de eso duré 6 meses más para realmente conocer a Cristo. En una ocasión que estaba muy mal con Héctor porque nosotros peleábamos todo el tiempo, un sábado miré a ver qué había en esa iglesia y estuve allá un ratico, pero no había nada parecido de lo que yo había visto, que fueran canciones y eso, sino que estaban en una reunión, entonces allá no me metí. Pero el Señor me dijo, oh, mija, porque de todas maneras, usted tan rebelde, la voy a agarrar y va a ser mía. Ya es mía. Esa era mi historia. Lea los siguientes pasajes y explique cómo cada uno se aplica a nuestro tema actual tomado del Salmo 7, del Salmo 107, 10, 22. Salmo 119. Qué lindo que estamos en los salmos porque son tan lindos, enseñan tanto y fueron bellamente escritos para nuestras vidas. 67, 68. 67, 68. Dice así. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Voy a ponerlo para mí. Antes que fuera yo humillada, descarriada andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Él me sacó lo que escribí en una ocasión una corta historia que escribí y luego con eso hacía mi testimonio, que la llamaba de las tinieblas a la luz. Él me llamó de las tinieblas a la luz. Ezequiel 33, 10 y 11. Ezequiel 33. Ezequiel 33, 10, 11. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así diciendo,
Nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Igual que hizo con su pueblo, hecho con nosotras, ¿sí? Él nos libró siendo impías, nos pidió que volviéramos a Él. Él nos escogió y nos llamó y precioso. A pesar de ser impíos, no quiere nuestra muerte, sino que volvamos a Él. Y Lucas 7:47. Este pasaje siempre me ha fascinado. Siempre. Lucas 7. Lucas 7:47. Esa es la cosa. 47. Es la historia de Jesús en el hogar de Simón el fariseo, cuando la mujer respondiendo Jesús dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues cuál de ellos le amará más. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y pues él estaba hablando de la mujer que regó con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y le dice, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Yo le doy gracias a Dios que, híjole, me perdonó un montón, no de pecados. Y le pido que me ayude a seguirlo amando hasta mi muerte. O si Él me viene a llevar. Dice así, no importa cuánto tiempo hayamos luchado, Dios no se dará por vencido con nosotras. Aunque hayamos agotado todos los recursos humanos disponibles a nuestro alrededor, Él es nuestra fuente inagotable de agua viva. Quizá Él permite que la vida de un cautivo sea